Hola, soy su profesora Gomar. Bienvenidos a este cuarto video en el que vamos a estar trabajando un problema sobre campo magnético relacionado con fuerzas magnéticas entre conductores. Previamente, en el video anterior, habíamos trabajado un conductor que tenía una forma de varilla, es decir, era recto. Hoy vamos a estar trabajando un problema en donde el conductor no tiene una forma recta. Vamos a comenzar leyendo y analizando el enunciado. Dice, un alambre rígido que conduce una corriente I está formado por un semicírculo de radio R y dos secciones rectas, como se ilustra en la figura. El alambre está contenido en un plano perpendicular a un campo magnético uniforme. Note la elección del eje X y Y. Ambas porciones rectas tienen una longitud L dentro del campo magnético. Determine la fuerza neta sobre el alambre debido al campo magnético. Bueno, observando la figura nos dice más sobre el enunciado del problema. Vemos que las dos rectas del alambre que están dentro del campo magnético tienen la misma longitud. Aparte que el campo magnético, las crucecitas están representando que está en el eje Z, pero que el eje Z está viendo hacia nosotros, de tal forma que dice que la dirección del campo magnético es como alejándose de nosotros. Esto quiere decir que se encuentran en el eje Z negativo. Ok, ustedes podrían decir, no hay datos del problema porque no nos dan valores numéricos, pero recuerden, no un valor numérico es sinónimo de que sea un dato. Un dato son situaciones claves que nos está dando el problema. Por ejemplo, vamos a recopilar los datos. Dice que tenemos un alambre semicircular, que en este alambre semicircular está pasando una intensidad de corriente, o sea que hay transporte de energía. Otra, que yo tengo que ese semicírculo tiene una magnitud llamada radio, o sea que es un semicírculo de una circunferencia. Además, me está diciendo que las dos rectas son iguales y que el alambre es perpendicular al campo. Era lo que decía, las magnitudes o las rectas que tienen aquí en el esquema están sobre el eje Y, pero observen nomás la intensidad de la corriente, cómo fluye. Fluye de izquierda hacia derecha. Por lo tanto, el segmento de la recta que está a la izquierda va hacia arriba o su dirección es hacia arriba. Y el segmento que está a la derecha quiere decir que la recta va hacia abajo. Porque recuerden que la longitud de las rectas siempre está hacia la misma dirección del flujo de la corriente. Aparte me está diciendo que el alambre está perpendicular al plano y que el plano, que el alambre está perpendicular al campo magnético. O sea que tengo un campo magnético presente y me está preguntando la fuerza neta. Como ustedes pueden ver, no tengo valores numéricos. Sin embargo, lo que me está preguntando el enunciado realmente es que establezca yo una ecuación que le defina cómo yo estaría sacando la fuerza en este sistema que me está mostrando la figura. Una vez ya recopilado los datos, vamos a empezar a esbozar nuestro diagrama. Como ustedes pueden ver, el diagrama es básicamente el dado por la figura. Y vamos a comenzar el análisis en donde, de acuerdo con este diagrama, la recta del alambre está en el eje Y, pero la primera recta de la izquierda tiene una dirección de abajo hacia arriba y la segunda recta es de arriba hacia abajo. Y como la fuerza es perpendicular al plano formado entre el campo y la longitud, y como el campo está en Z, entonces la fuerza debe estar dirigida hacia el eje X. Sin embargo, cuando la recta tiene una dirección hacia arriba, la fuerza se dirige hacia el eje X negativo, como lo podemos observar aquí en el plano. La recta va dirigida hacia arriba, la recta de la izquierda. Luego el campo va dirigido hacia atrás del plano Z.
porque recuerden que dice que se está alejando del lector, entonces está en el z negativo. Al hacer el producto vectorial de estos dos vectores, obtenemos que mi vector resultante está dirigido hacia el x negativo. Continuamos y decimos, cuando el segmento de la recta se dirige hacia abajo, entonces la fuerza resultante se dirige hacia el eje x positivo. Observen, tenemos el vector otra vez, sigue en la misma posición, hacia atrás de la hoja o en el eje z negativo, y la recta ahora se dirige hacia abajo. Como resultado del producto vectorial, obtenemos que el vector está dirigido hacia el x positivo. Ok, estas representaciones se hicieron y se evaluaron en GeoGebra, lo cual me estará diciendo, o estos dos diagramas que acabamos de ver, me están diciendo que, y como las dos rectas tienen la misma longitud, estas fuerzas se contrarrestan y se anulan. Por lo tanto, la única fuerza en el sistema será la de la parte del semicírculo. Continuamos con el análisis. En el problema anterior se había discutido que la fuerza que interactúa un campo magnético con un conductor recto es representada matemáticamente como la fuerza es igual a la intensidad por la longitud del conductor por el campo magnético por el seno del ángulo que existe entre el campo magnético y la longitud del conductor. Sin embargo, el problema que estamos trabajando está representado por un arco, lo cual nos está indicando que no es una recta y que mientras el segmento de recta va cambiando, vamos representando de manera más eficiente lo que es un segmento recto. Entonces, en el arco yo tengo definido un radio de tal forma que si yo voy representando el radio en diferentes posiciones, lo que yo voy a observar es que existe un cambio de ángulo. Aquí tengo un ángulo, trazo otro segmento y yo voy a tener otro ángulo diferente al primero, de tal forma que como voy trazando los ángulos, yo voy obteniendo un cambio de ángulo. Entonces tengo un cambio de recta o un cambio de segmento de recta y un cambio de ángulo. Y esto, como observamos cuando la recta se iba haciendo más pequeña o tendía a cero, esto está representando mejor lo que es la figura del arco. Por lo tanto, vamos a tener nuestra figura original. Por eso aquí tenemos una diferencia del ángulo, una diferencia de segmento y esto me va a estar dando una diferencia de fuerza. ¿Por qué? Porque el segmento DL va cambiando y a medida de que va cambiando, también va cambiando el vector resultante de la fuerza. Si se fijan, va cambiando de dirección. Por lo tanto, para definir la diferencia de fuerza o la diferencia que hay mientras me voy recorriendo por diferentes segmentos del arco, voy a representarlo matemáticamente como la diferencia de la fuerza es igual a la intensidad de la corriente por la diferencia de la longitud multiplicada en producto cruz con el vector campo magnético. Ok, ahora bien, si observamos el segmento del arco tomado, se está formando un triángulo. Aquí tenemos el triángulo, se está formando un triángulo. Ok, donde R es el cateto adyacente al ángulo y DL es el cateto opuesto del ángulo. Por lo tanto, si definimos con relaciones trigonométricas, tendríamos que la diferencia del ángulo, o sea, el ángulo, es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Por ello, la fuerza o la derivada de la fuerza
va a ser igual a la corriente eléctrica que multiplica al radio del semicírculo por el cambio del ángulo. Esto en producto cruz con el vector del campo magnético. Pero como el problema dice que el campo magnético es perpendicular al segmento de la recta, entonces podemos definir que la derivada de la fuerza es igual a la intensidad de corriente por el radio del semicírculo por el campo magnético, siempre y cuando este sea perpendicular a la recta por el cambio de ángulo. Ok. Entonces, si observamos el diagrama original, vemos que este ángulo o este cambio de ángulo va desde 0 hasta 180 grados. Observen, va desde 0 en este punto hasta 180 en este punto. Por ello, si se observa el semicírculo, solo es de 0 a 180 o de 0 a pi. Por lo tanto, para encontrar la magnitud de la fuerza ejercida sobre el segmento del semicírculo, podemos determinarla integrando la ecuación anterior de 0 a pi, es decir, la fuerza. Recuerden que la derivada de la fuerza, al aplicar la integral, se elimina la derivada con la integral, por lo cual nomás me queda como la magnitud de la fuerza es igual a la integral de 0 a pi de la intensidad por el radio por el campo magnético. Recuerden que cuando íbamos recorriendo el radio, como es un semicírculo, el radio es constante. Y el campo magnético también es constante, por lo cual esto sale de la integral y nos quedaría que es la integral de 0 a pi del seno de alfa por la derivada del ángulo. La integral de esta ecuación sería menos la intensidad por el radio por el campo magnético por el coseno de alfa evaluado de 0 a pi. El coseno en 0 es 1 y el coseno en pi es menos 1. Entonces sería menos 1 más, sería menos 1 menos 1 sería menos 2. Con este menos se me elimina el menos y me queda 2. Por lo tanto, el resultado de esta integral sería 2 veces la intensidad de corriente por el radio del semicírculo por el campo magnético generado. Ustedes recordarán que en este problema no se nos estaban dando datos numéricos. Por lo tanto, no puedo establecer yo un método de solución, así como tampoco puedo hacer una sustitución de valores porque no los tengo. Entonces, para concluir el problema, basta con establecer la conclusión. Entonces, esta establece que para evaluar la fuerza total resultante de un campo magnético perpendicular a la figura mostrada, solo va a estar influenciada por el semicírculo, dado que las rectas, al ser iguales y con direcciones contrarias, se están contrarrestando. Y por ello, la ecuación que debe utilizarse para determinar la fuerza total sobre el sistema es 2 veces la intensidad de corriente por el campo magnético por el radio del semicírculo. Ok. Este sería todo el cuarto problema en donde estamos aprendiendo con ingenio. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.